Hola, estimados, estimadas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo podemos desarrollar un programa de escalamiento para el PLC Modicom M221 y utilizando el software SoMachine Basic. ¿Ya? Para eso vamos a usar estos recursos que ustedes en videos anteriores vieron cómo podíamos configurar. ¿Ya? Pero antes, pongámonos algunos objetivos para este trabajo. ¿Ya? Primero vamos a trabajar el escalamiento del PLC Modicom M221. ¿Ya? Objetivo, conocer la función de escalamiento en un programa de PLC. ¿Qué significa? ¿Qué es el escalamiento? Y, en segundo lugar, desarrollar un programa básico de escalamiento precisamente para este PLC. ¿Ya? Pero antes de irnos directo a la programación, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es entender de qué se trata el escalamiento. Para eso va a ser necesario entender un poquito dónde está ubicado el escalamiento y qué función cumple en el proceso. ¿Ya? Bien, en primer lugar, debemos tener claro que lo que nosotros queremos pasar por un proceso de escalamiento, en este caso para el video del día de hoy, es lo que viene de un conversor analógico digital que hay dentro del PLC, es parte del hardware del PLC. ¿Ya? ¿Dónde toma información este conversor analógico digital? Lo toma del entorno industrial, ¿ya? Del sensor. En este caso, coloqué como ejemplo aquí el sensor de nivel, ¿cierto? El sensor de nivel va a estar asociado a un estanque, ¿cierto? Porque ahí es donde nosotros vamos a tomar el nivel que tiene cierto valor de nivel, ¿ya? Y este sensor lo que va a hacer es tomar ese valor de nivel y lo va a convertir a una señal analógica, que puede ir de 0 a 10 volt o de 4 a 20 miliamperes. ¿Ya? Si nosotros queremos interiorizarnos en esos valores, bueno, voy a la hoja técnica del fabricante, ¿cierto? De este sensor, que también está en el material entregado, y ahí nosotros podemos observar que es una salida analógica que va de 4 a 20 miliamperes. ¿Ya? Y el rango de sensado va de 0,051 a 0,508, en este caso la unidad de medidas en metros, o sea de 5,1 centímetros a 50,8 metros. ¿Ya? O sea, significa que va de 5 centímetros a medio metro. ¿Ya? Bien, esos son los valores que a nosotros nos van a interesar para realizar la conversión. Si lo llevamos acá, ¿cierto? Sabemos que el valor mínimo de sensado va a estar en los 5,1 centímetros y el valor máximo va a estar en los 50,8 centímetros. ¿Ya? Y esto, el sensor lo convierte a una señal de 4 miliamperes cuando está el valor mínimo y de 20 miliamperes cuando está el valor máximo. Esto también es configurable. ¿Ya? Ustedes pueden buscar la hoja técnica de configuración de ese sensor. ¿Ya? Pero en general lo que queríamos nosotros sería eso, que el valor mínimo esté asociado al mínimo de nivel y el máximo asociado al máximo de nivel. ¿Ya? Eso nosotros lo vamos a conectar al PLC, a la bornera de conexión del puerto analógico, y el PLC se va a encargar de convertirlo en un valor numérico, convertirlo en un valor decimal, ¿ya? Sin punto decimal, sin un entero, ¿cierto? Pero de número decimal, ¿ya? ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, si yo voy aquí y veo las entradas analógicas, la configuración, observo que vamos a trabajar con la 0 en este caso, vamos a decirle que es una entrada de 4 a 20 miliamperes y nos da rangos, ¿ya? Aquí nos indica que va de 4 a 20, pero recordemos que estos rangos son configurables. El valor mínimo, vamos a pensar aquí en 0, y coloquemos como valor máximo, pensemos en, estaba en 20.000, pensemos en 30.000, se puede. Pensemos en 40.000, ya no se puede. Pensemos en 33.000, no se puede. Y quizás 32. 32.000 es el valor máximo. ¿Ya? Podría ir de 0 a 32.000. O sea, el PLC podría convertir la señal de 4 miliamperes en un número, ¿ya?
aquí con amarillo, no, verde mejor, 0, y el valor máximo en 32.000. ¿Ya? O sea, cuando haya 4 miliamperes, lo va a convertir en el número 0. Y cuando hayan 20 miliamperes, lo va a convertir en el número 32.000. ¿Ya? Entonces, estos datos nosotros debiésemos pasarlos por un procesamiento, por un programa de escalamiento, en donde vamos a convertir estos valores nuevamente en lo que a nosotros nos interesa, que son los valores de nivel. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos que enviar a la estrategia de control. Enviar en este caso podría ser a un control PID, por ejemplo, o un control, podría ser en este caso un control PI. ¿Ya? Sería quizás lo más apropiado. Entonces debemos convertir estos valores a unos valores que pueda interpretar nuestra estrategia de control. Y esos valores podrían ser, ¿cierto? 5,1 y 50,8. O sea, recuperar la información inicial, ¿ya? Que pasó por todo este procesamiento antes de que entre nuevamente la estrategia de control. ¿Ya? Muy bien. Reitero entonces, primero el sensor va a tomar información del nivel analógico, lo va a convertir en una señal de corriente, otra señal analógica, pero en este caso de corriente, una señal industrial. La vamos a conectar al PLC, al hardware del PLC, en donde este hardware del PLC es un conversor analógico a digital, ¿ya? Que va a tener un sampling, un tiempo de muestreo, y la va a convertir en el dato decimal que va de 0 a 32.000. Recuerden, sin punto decimal, solamente números enteros, de 0 a 32.000, y nosotros, por medio de un software, vamos a convertir este dato de 0 a 32.000 en el dato 5.1 y el 32.000 en 50.8, perdón, para que tenga sentido en nuestra estrategia de control. ¿Ya? Ese es el procedimiento que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, quizá algunos me preguntarán o se preguntarán a sí mismos, ¿por qué no convertir inmediatamente si esto es configurable? Estos datos son configurables aquí en el PLC. ¿Por qué no convertirlo al tiro de 5 puntos? No me deja, no podría colocar decimales. O podría ser de 5 a 50. Entonces ya el conversor analógico decimal va a convertir el dato de 5 a 50 centímetros. Me evitaría, obviamente, tener que hacer un escalamiento porque ya aquí yo obtendría estos valores, ¿ya? Sin los puntos decimales. Entonces ya tenemos una desventaja, no podemos contar con estos valores decimales si nosotros queremos mayor precisión, ¿ya? Veamos, probemos qué pasa. En una planilla Excel yo armé este programita muy simple, ¿ya? Donde aquí tenemos la ecuación de la recta. ¿Ya? Esta es la ecuación de la recta, que es el escalamiento. Nosotros le llamamos escalamiento, pero es la ecuación de la recta, ¿ya? En donde los valores de y, los que va a tomar aquí la ordenada, van a depender de los valores que hayan en x, en la abscisa, multiplicado por m, una constante, una pendiente, ¿ya? Y sumados a b, que es el offset o el cruce por cero, ¿ya? M, donde se obtiene m, de la resta, de la división, perdón, de la resta de el punto 2, aquí en el eje de la ordenada, menos el punto 1, y el punto 2 del eje de la abscisa menos el punto 1. Y tenemos m, que es la pendiente, y b, que es el offset, vamos a obtenerlo del valor mínimo, ¿ya? Que obtenemos aquí en la ordenada, menos la pendiente multiplicada por el valor mínimo de la abscisa. Y ahí obtendríamos m y b y obtendríamos nuestra ecuación. Y ya había hecho algunas cositas. Este gráfico me va a mostrar la pendiente, ¿ya? De la curva. Les muestro cómo podemos obtener el gráfico, ¿ya? Los gráficos se pueden obtener, ¿cierto? Yo voy a seleccionar un rango de valores, cualquiera, no tiene mucha relevancia un rango porque podemos tener que editarlo, y vamos a insertar un gráfico. Un gráfico, por ejemplo, de dispersión, ¿ya? XY. Vamos a tener que editarlo, seleccionar los datos que queremos mostrar. Voy a eliminar estos que están aquí, ya para agregar los que yo necesito. Y aquí al agregar me pregunta el nombre de la serie, en realidad da lo mismo el nombre, pero me pregunta cuáles son los valores X de la serie. Yo le digo que los valores X de la serie son precisamente esos que están ubicados allá. Y los valores Y, borro eso que está ahí y coloco los valores Y son estos que están acá, ¿ya? Que yo previamente ya lo había ubicado en esa posición. Ustedes lo pueden ubicar en cualquier posición que gusten.
Coloco aceptar, ¿cierto? Acepto nuevamente y ahí me aparece la gráfica de estos datos particulares que yo había puesto, ¿ya? Entonces, los valores de entrada, recuerden que el escalamiento es un bloque matemático que va a tener unos valores de entrada y unos valores de salida, ¿ya? Y eso va a ser el comportamiento de este bloque matemático, ¿cierto? Una recta, ¿ya? Bien, observemos primero, antes de hacer inmediatamente el escalamiento, observemos qué pasa acá. ¿Por qué no colocar de 5 a 50? ¿Ya? ¿Qué desventaja podríamos tener? ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a colocar, lo que entra, ¿cierto?, al bloque es de 4 a 20, por lo tanto, aquí voy a colocar de 4 a 20 miliamperes. Y a la salida, voy a colocar, ¿cierto?, de 5 a 50, que era lo que en primera instancia podríamos haber dicho, evitémonos el escalamiento y coloquemos los valores al tiro de salida, en nivel, ¿ya? Entonces voy a colocar de 5 a 50. Si coloco esos valores, yo observo, vamos a dejarnos aquí primero, esta es la inversa de la pendiente, pues yo les voy a explicar ahí cómo obtener la pendiente, pero me doy cuenta de que vamos a eliminar este. Vamos a tener una precisión, esta va a ser la precisión, la inversa de la pendiente, la precisión con la cual podemos tomar los valores, va a ir de 0,3 o 0,35 o 0,36 si aproximamos en 0,36 miliamperes, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago esta pequeña ecuación aquí, tomo el valor mínimo de x y le sumo, ¿ya? Vamos a hacer un paréntesis aquí, le sumo una variable, la vamos a colocar acá, menos esta de acá, y le multiplicamos esta precisión, ¿ya? Y yo le coloco acá 5, ¿cierto? Vamos a observar el comportamiento. Cuando la transformación me entregue 5, significa que la entrada vamos a tener 4 miliamperes, el valor mínimo. Como son valores enteros, no pueden haber valores decimales, el próximo valor debería ser el 6. Y se salta de 4 a 4.35. No tenemos valores intermedios entre 4 y 4.35. Perdemos todos esos valores que están ahí. Si me voy al 7, salta del 4.3 al 4.7. Perdemos nuevamente todo lo que está entre el 4.3 y el 4.7. O sea, la precisión con la que estamos trabajando es muy, muy pequeña, ¿ya? Si nosotros queremos mayor precisión, entonces debemos aumentar este rango. Observemos si aumentamos el rango 10 veces. Le coloco 50 y acá le coloco 500, ¿ya? Y acá coloco nuevamente 50. Observemos que ahora bajó la precisión, ¿cierto? O sea, la precisión aumentó. Ahora el rango es menor, ¿cierto? 0,03. Si lo coloco en 51, ¿cierto? Ya no salta a 0,3, sino que a 0,03. O sea, mejoró 10 veces la precisión. Y recordemos que era 5,1, podemos colocarle 51, pero voy a colocar 510. Y la otra era 50,8, voy a colocar aquí 80. Amplificarlo 10 veces, ¿ya? Mejora aún más la precisión, ¿ya? Cuando hayan 510 van a haber 4 miliamperes y cuando hayan 511 van a haber 4.003 miliamperes. O sea, mejoró bastante la precisión de este escalamiento, ¿ya? Por lo tanto, es recomendable utilizar el mayor rango posible, ¿ya?, en la conversión para tener la mayor precisión posible en la conversión, ¿ya? Por eso es recomendable acá utilizar rangos mayores, ¿cierto? Podría ir en este caso de 51 a 508, ¿ya? O, en definitiva, usar todo el rango disponible de 0 a 32.000. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Usar todo el rango disponible para alcanzar la mayor precisión posible. Pero ustedes pueden modificar estos valores para hacer quizá una ecuación más simple, ¿ya? Bien. Entonces, veamos. Entonces, en este caso era para demostrar solamente que a mayor valor del rango de salida, mayor va a ser la precisión de la conversión analógica a digital. Pero ahora nos vamos a ir al segundo paso,
Esto era para demostrar que era mejor utilizar un rango mayor acá. Vamos a ir ahora sí al escalamiento. Ahora ya esto no va a ser la salida, o sea, la entrada al siguiente escalamiento de 0 a 32.000. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí de 0 a 32.000. ¿Ya? Y la salida, en este caso, ¿cierto? Si lo observamos, va a ser de 5.1 a 50.8. ¿Ya? De 5,1 a 50,8. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí obtenemos nosotros la pendiente. ¿Cómo obtenemos la pendiente? Bueno, sabemos que la pendiente es la división de dos restas. La resta de x2 menos x1 y y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. ¿Dónde está y2? Bueno, y2 es el valor máximo de salida. Y1, el valor mínimo de salida. x2, valor máximo de entrada. x1, valor mínimo de entrada. ¿Ya? Entonces aquí yo hice la resta primero, ¿cierto? Voy a hacerlo nuevamente. Esto es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Enter. Y acá, nuevamente lo mismo, esto es igual al valor máximo de entrada menos el valor mínimo de entrada. Enter. Entonces ahí yo tengo ya los dos valores, ¿cierto? De la división. El numerador y el denominador. Bien, y después debo dividirlo, debo aplicar la división. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en la pendiente, lo que hago yo es tomar x2 menos x1 y dividirlo, ¿cierto? Por x2, perdón, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. ¿Ya? Enter, y ahí yo obtengo la pendiente. ¿Ya? Y luego, en el caso del el offset, sería igual, ¿cierto? Es a y1 sería esto, menos la pendiente, que es lo que acabamos de encontrar, multiplicado por x1, que sería este valor de acá. Enter. Y ahí tendríamos el valor tanto de la pendiente como de el offset. ¿Ya? Y ahí tendríamos nuestra ecuación. Esa ecuación da como resultado esa recta que está aquí, en donde en el eje de la abscisa están los valores de entrada de 0 a 32.000 y en el eje de la ordenada está la salida, que iría de 5 a 50.8. Entonces, ahora esta ecuación nosotros debemos colocarla en el PLC. ¿Bien? Recuerden, esta era la precisión. Bien, en este caso ya no, esto no aplica. Era solamente el caso anterior. Muy bien, vamos entonces a la programación. Ya tenemos configurado, ¿cierto?, nuestro entrada analógica del PLC, entrada 0, la IW 2.0, voy a aplicar cambios y me voy a ir a la programación. Para eso voy a utilizar un programa muy simple, ¿ya? En donde yo quiero que se produzca, ¿ya?, esa ecuación. ¿Ya? Pero si nosotros observamos, la ecuación tiene decimales, ¿ya? Pero la conversión analógica digital no los tiene, no tiene valores decimales. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros debemos transformar esos valores enteros a valores reales. ¿Ya? Para eso vamos a usar algún recurso del PLC, que son las variables internas. ¿Ya? Si yo voy al manual del PLC, ustedes también cuentan con este manual, ¿cierto?, en el aula virtual. ¿Ya? Y me voy aquí a tipos, en el menú, ¿cierto? Me voy a los tipos de objetos, y aquí veo en introducción, tipos de objetos, que tiene estos objetos de memoria, ¿ya? Donde tenemos el porcentaje M, que es el bit de memoria, y el porcentaje MW, que es la palabra de memoria, que es precisamente el que nosotros vamos a ocupar. Vamos a necesitar guardar una palabra que, ¿cierto?, va de 0 a 32.000. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos que podemos usar, también las tenemos aquí en herramientas, ¿cierto? Voy acá a objetos de memoria, y tengo las palabras de memoria y tengo las porcentajes MW. Esto está toda desocupada, por lo tanto podemos ocupar cualquiera. Voy a usar la porcentaje MW
0, que es la primera. Y la voy a asignar, dos puntos igual, la voy a asignar el valor de la entrada. Y sabemos que la entrada era porcentaje, si vamos aquí a la configuración, si lo hemos olvidado, es IW 2.0. Entonces es porcentaje, perdón, porcentaje IW 2.0. ¿Ya? Entonces ahí, a ver, aquí hay un error de asignación. No está bien. Sí, porcentaje, ya. Hemos asignado, ¿cierto? El valor de la entrada analógica lo asignamos a una palabra de memoria. ¿Ya? Cuando, yo también puedo decir que asigne este valor siempre, esté constantemente asignando el valor para no perder en ningún momento el valor analógico de entrada. Por lo tanto, aquí en el PLC también tenemos otro recurso. Yo voy acá a programación del PLC, me voy a objetos del sistema y dentro de los bits del sistema ya puedo encontrar estas opciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando queremos un temporizador, tenemos estos. Los porcentajes S4, 5, 6, 7, que son, los puedo usar como contacto, por ejemplo, y ese contacto se va a abrir y se va a cerrar cada 10 milisegundos, 100 milisegundos, 1 segundo o 1 minuto. ¿Ya? Y aquí hay varios, ustedes pueden ir revisando. Particularmente voy a ocupar yo el S12. Dice PLC modalidad de ejecución. 1, cuando el controlador esté ejecutado, o sea, se esté ejecutando, o sea que el contacto, si está asociado a un contacto, el contacto va a estar cerrado. Y 0, para detenerlo, iniciarlo o cambiarlo a cualquier otro estado. Si está en modo stop o modo pausa, este contacto se va a abrir, entonces no se va a ejecutar la acción. ¿Ya? Entonces, el S12 es una buena herramienta, ¿cierto? Para que cada vez que yo le doy run al PLC, este contacto se cierra y va a estar siempre asignando el valor de la entrada analógica a esta variable MWC. Bien, pero como decía anteriormente, esta es una variable entera, debemos convertirla a que tenga punto decimal, ¿cierto? Porque no olvidemos que tenemos puntos decimales. ¿Ya? Si nosotros lo tratamos sin hacer esa conversión, nos va a arrojar un error. ¿Ya? Bien, y para eso, si voy nuevamente aquí a nuestro manual, nuevamente aquí a introducción y los tipos de objeto, tenemos uno que es el MF, que es con coma flotante de memoria. Almacena como flotante de memoria en un argumento matemático que tiene un decimal en su expresión. O sea, si tenemos decimales, podemos usar el porcentaje MF. ¿Ya? O sea, y ahí podemos asignarle valores con coma decimal. ¿Ya? Que se llama punto flotante. Entonces voy a asignar el porcentaje. Voy a ir aquí, tenemos también la opción MF, ¿cierto? Vemos que la MF0 ya está utilizada, en algún momento se utilizó, no sé. Entonces vamos a utilizar la que esté libre, la MF1. Entonces, el porcentaje MF1, 2.2. Igual hago la asignación, pero ahora no puedo asignarle este valor, porque este valor es entero. Entonces debo convertirlo a punto flotante. Y para eso usé la calculadora, que está ahí como una especie de calculadora, un símbolo, y voy a convertir de entero a real. Conversión de una palabra entera a flotante. ¿Ya? Inserto la función y ahí yo convierto, que voy a convertir este valor, que era un valor entero. Porcentaje MW0. Enter. ¿Ya? Ahí no puse porcentaje, puse 5. Porcentaje MW0. Ahí sí, ahí siempre tiene que estar el ticket para que esté bien escrito. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el MF1, que queremos, le podemos colocar ahí un valor, le podemos poner nivel guión bajo real. ¿Ya? Ya es un valor real de nivel. Ahí se dan cuenta, ocupa 2, ocupa el MF1 y el MF2. Ambos son nivel real. ¿Ya? Utiliza dos direcciones de memoria. Entonces ahora ya está convertido en un valor real. O sea, podemos ahora multiplicarlo. Podemos multiplicarlo por este valor, porque ya es real. Recuerden que estamos ahí. Esta es la entrada, esto es lo que entra, PLC, la X. ¿Cierto? Lo que está ahí, ¿cierto? Se convierte a un valor real. ¿Ya? MF1. Entonces MF1 sería esto que está aquí. ¿Ya? Lo debemos multiplicar por 0.14, después sumarle 5.1. Bien, agrego entonces otra función. Sí, me pregunta si quiero guardar los cambios de esta asignación, nivel-real, sí le digo. Ya. Entonces ahí me dice, nivel real va a ser
transformar ese valor, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora agregamos otro bloque de funciones. Ya, dibujamos ahí. Vamos a modificar la expresión. ¿Ya? Entonces ahora lo que quiero hacer, voy a utilizar el siguiente, el mf3, que está libre. Entonces, porcentaje mf3, 2 puntos igual, hago la asignación y hago ahora la expresión matemática. Digo que porcentaje mf1 lo voy a multiplicar por el valor que obtuvimos aquí, 0,0014. Entonces, voy a multiplicar aquí en 0.0014. ¿Ya? Y le voy a sumar además el valor que aparece acá, 5.1. 5.1. Enter. Ya verifico si está bien escrito. ¿Ya? Entonces, en MF3 va a quedar ya el dato, esto lo voy a pasar aquí, el dato de, este sí es el nivel. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a cambiarle el nombre, ¿eh? Porque aquí este es, no era el nivel, este es el analógico digital. Este es el analógico a digital real. ¿Ya? Entonces el MF3 sí es el nivel. Ese es el nivel real. ¿Ya? Esta solamente era la conversión analógica digital convertida en valor real. Pero este sí ya va a ser el nivel real, porque hemos hecho la ecuación de escalamiento. ¿Ya? Bien, verifiquemos. ¿Ya? Voy aquí a puesta en funcionamiento, voy a iniciar el simulador. Deseo guardar los cambios de la asignación. Esta sí quiero guardar los cambios. Se inicia el simulador. Le voy a dar Run al PLC. Sí, quiero iniciar el simulador. Ya, y tenemos en cuenta que el S12 se cerró inmediatamente y va a permanecer cerrado todo el tiempo que yo tenga en Run el PLC. Se dan cuenta, ya el MF3 tiene un valor de 5.1. Tiene un valor de 5.1. por la ecuación que acabamos de realizar. ¿Por qué? Porque en la entrada tenemos el valor 0. ¿Ya? Vamos a modificar el valor de la entrada. Aquí lo voy a ir modificando. Por ejemplo, le voy a colocar un valor ahí, 3177. Recuerden que el valor máximo es 32.000. Le puse 3171 y este proceso matemático lo convierte en 9.53. ¿Qué significa? Hay 9,5 centímetros. ¿Ya? Le sigo subiendo y lo coloco por acá, más o menos la mitad, ahí. Hay 16.144 en la conversión analógica digital, pero aquí tenemos 27,7 centímetros. Y si lo llevo al máximo a 32.000, ahí tenemos 32.000, el valor máximo que es 49.9, tenemos un pequeño error de aproximación, pero serían los 50 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos desarrollar la conversión, ¿cierto? Y obtener el dato en MF3, obtenemos el dato de nivel. ¿Ya? Se realizó la conversión. Ahí podríamos ajustar un poquito más los valores, pero estaría bien. ¿Ya? Tenemos los valores de la conversión analógica a digital, acá arriba, y además convertida, ¿cierto?, a valores de nivel, ¿ya? Por medio de este escalamiento. O sea, ahora, este valor, el porcentaje MF3, es el que nosotros podemos agregar en nuestra estrategia de control. Por ejemplo, estrategia de control PID. ¿Ya? Muy bien. Voy a detener al PLC. Voy a cerrar aquí esta interfaz y voy a salir de la simulación. ¿Ya? Bien, entonces este sería nuestro proceso de escalamiento. ¿Ya? Vamos a ver las conclusiones. Dice, la función de escalamiento es un proceso matemático con el cual podemos adecuar los datos para nuestra estrategia de control. Para eso debemos evaluar cuál es la precisión que necesitamos versus la complejidad del programa. Y siempre disponer de las hojas técnicas del fabricante a la hora de desarrollar un programa para evitar demoras o errores. ¿Ya? Muy bien, entonces espero que les haya servido. Utilicen el programa y hagan la segunda parte, que es la parte de escalamiento de salida. ¿Ya? Muy bien, cuídense, nos vemos en un siguiente video.